Bueno, este mensaje, este tema a continuación, es un tema fuerte también. Quisiéramos hablar con la chica Fernán esta mañana. El viernes pasado tuvimos una llamada de esta mujer casada donde obviamente estaba siendo maltratada porque ni siquiera podía pasar la noche en el cuarto matrimonial, porque simplemente él no se lo permitía. Ella tenía que tener un cuarto aparte para pasar la noche. Casados, viviendo bajo el mismo techo, pero él prefería estar solo. 12 años creo que ella dijo que llevaban en esa situación aproximadamente. Y la pregunta que nos hicimos es, ¿cuántas mujeres de las que escuchan en Ruta y Nueva Vida pueden estar viviendo situaciones de maltrato donde se sienten atrapadas? La impresión que a mí me dio de la llamada del viernes pasado, a pesar de que ella trabaja, es que estaba como, o se sentía en una situación de que esto es lo que me ha tocado vivir, como atrapada. De ahí sale la palabra que se sienten atrapadas, porque tal vez en otras instancias o en otras circunstancias, una mujer que trabaja viviendo una experiencia por tanto tiempo puede decir, bueno, yo me puedo independizar. Decirlo al hecho es bien fácil, el trecho es demasiado largo porque muchas veces esa codependencia les impide romper ese ciclo y se mantienen. ¿Cuántas de las mujeres que nos escuchan pueden estar viviendo una situación como esa esta mañana? Sí, es como eso luce como si fuese un secuestro. Exacto. De tus emociones, de quién tú eres, de la relación. Y uno se pone a pensar o sea, yo escuchaba a esa chica la semana pasada y decía, wow, o sea. Qué fuerte. Qué fuerte. ¿Y qué es lo que hace que ella no pueda decir, no, párate una cosa? No, hasta aquí. Yo no me merezco esto. ¿Y qué hace que tú sabiendo que eso no está bien, lo permitas, no? Esa es la pregunta que le estamos haciendo esta mañana a ustedes, chicas que escuchan en Ruta, pueden mantenerse en el anonimato. ¿Estás consciente de que hay maltrato, alguno de los maltratos? Si no físico, hay maltrato emocional, te hacen sentir de lo peor, pero te mantienes y no encuentras la forma de salir de la relación. Se te hace muy difícil romperla, pero estás consciente con todo lo que has aprendido y escuchándonos a Vida Más y los recursos como Angie González que acaba de estar con nosotros, de que estás en una situación de maltrato que no mereces, pero tampoco la puedes romper. En muchos casos, muchachos, las mujeres, no generalizo, ¿verdad? Pero uno trabaja con diferentes tipos de casos. A veces hay chicas que temen perder un techo porque quizás no generan el ingreso suficiente o están llenas de deuditas en ese momento y no les da quizás para un nuevo techo. Y no es que estén con esa persona porque esa persona es un proveedor o le da techo, sino que, oye, ponen por encima a los hijos, ponen por encima la seguridad de los hijos y por eso prefieren quedarse en casa. Muchas mujeres. No sé, en el caso de ella, no recuerdo que haya dicho si tenía o no hijos. Creo que no tienen hijos. No tiene hijos. Y otros, pues, sencillamente también sé de casos que todo está a nombre de la persona. Y cuando la persona escoge irse, eso se da. Sí. Si la persona, uno de los dos tiene el crédito afectado, todo se compra, les va a sonar increíble, pero hay casos así. Si las cosas se compran a nombre de esa sola persona, la persona quizás por defender su crédito, para seguir con los dos ingresos y poder echar hacia adelante, eso, que no se le dañe el crédito para una vida futura, también pasa. Hay tantas cosas. Quisiéramos escuchar cuál es tu experiencia, chica, que escuchas en Ruta. Si estás consciente de que vives una situación de maltrato, sea físico o emocional, o una combinación de ambas, ¿qué te hace todavía quedarte? ¿Cuál es tu caso particular? De forma anónima, lo compartes con nosotros en esta mañana. 787-993-9700. En Ruta, buenos días. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Mira, me toca el tema directamente, no por mí. Mi hermana lleva 5 años casada con una persona de otra nacionalidad, o sea, es mexicana. Esa persona la golpea, la maltrata emocionalmente, la trata como una reverenda basura. Y mi hermana aún continúa con esa persona simplemente porque
no quiere independizarse en tener un trabajo para poder pagar sus deudas. Wow. Y a mí me choca porque no tienen hijos. Mi hermana siempre ha sido una persona luchadora, pero desde hace 5 años, no, 6 años, ella, o sea, no entiendo cómo ella aguanta tanto maltrato. Pero claro, ahí hay una situación probablemente emocional. O sea, tu hermana no está bien emocionalmente porque, o sea, ¿por qué quedarse agarrando golpes, no? O sea... Mira, yo no sé. Yo te digo francamente, yo hace muchos años yo viví, ¿verdad? Violencia doméstica. Yo pude salir porque yo tuve una prima que su esposo la mató. Y eso era lo que yo me metí en la mente. Yo decía, me va a hacer lo mismo. Y pude librarme de eso. Pero ella es una mujer mayor que yo porque ella tiene 43 años. Sus hijas, ella ha perdido todas sus hijas porque sus hijas se fueron de su casa por el caballero. Y ella sigue tan necia. Pero... O sea, las hijas no ella son de él, no son de él, ¿verdad? No, Okay. no, ella es hasta abuela. Y sus hijas se fueron por él porque no soportan ver cómo ella aguanta ese maltrato. Ustedes como familia la apoyan en que rompa, pero aún con el apoyo de ustedes, te pregunto, ¿ella prefiere quedarse? Ella lo único que dice es que no se metan en su vida y que no tienen piedra en su techo de cristal. Pero entonces, tan pronto tiene una discusión con él o una pelea con él, ella llama a uno para contarle. Wow. Y a uno le duele porque ella no está en Puerto Rico, ella está en Estados Unidos. Okay. Y prácticamente está sola. Y es como yo le digo a ella, ¿quieres llegar a Puerto Rico en una caja? Una curiosidad, ¿ustedes en su familia vivieron maltrato? O sea... No. Mi mamá y mi papá, o sea, mi papá no es el mismo papá de ella, pero mi mamá y mi papá siempre nos dieron lo mejor a nosotros tres. Okay. Pero ella parece que le gusta. En esa situación, wow. Gracias por contarnos la experiencia, ¿verdad? De las situaciones que ocurren, que le pasa a muchas y que uno no tiene explicación. Ni control. O sea, ¿Sabe Dios si ese maltratante luego se arrepiente, la trata como una princesa 1 o 2 meses, regresa a lo mismo? También pasa eso. No te voy a volver a hacer daño y regresa a lo mismo. una persona que te dice, no se metan en mi vida. Sí. Tú viendo, ¿verdad? En la condición en que está, ¿cómo le hace? Que ella levanta la bandera de no tires piedras si el techo tuyo es de cristal. O sea, vienes a ayudar y abrirle una puerta de que, mira, debes salir de ahí. Y te pone como que una premisa de no critiques lo que yo estoy viviendo porque tú puedes estar viviendo lo mismo. Wow. Es difícil, sumamente difícil. Vamos a más. Adelante, buenos días. Buenos días, bendiciones. Bendiciones. Amén, gracias. En mi situación fue conmigo misma. La situación fue, estuve casada 3 años y pico de noviazgo, nunca se dio ningún episodio de ninguna manera de maltrato ni verbal, ni emocional, ni físico. Nos casamos, tuvimos nuestra primera hija y después de 7 años surgió una crisis económica, pues, por primera vez. Y lamentablemente fue el detonante para que ese caballero no pudiera, ¿verdad?, controlar todo eso que estaba sucediendo. Y sí, fue muy maltratante en todas las áreas, física, verbal y emocional, a tal punto que hasta embarazada de nuestro segundo hijo llegó a pegarme en 3 ocasiones intentando de que no llegara, porque decía que con esa crisis económica una boca más no podía hacer. En ese momento él no conocía al Señor, yo sí, y yo le decía, si Dios lo envió es porque Dios va a suplir toda necesidad, y yo no fui educada igual que tú. Finalmente, en ese momento me mantuve. ¿Por qué me mantuve? Pues la honestidad es que hoy puedo decir con certeza, ya van 13 años de eso, hoy puedo decir con certeza que mi pensamiento era, mi educación fue la siguiente: la mujer tiene que ser mujer de un solo hombre y los hijos se deben de educar con su padre. Y
Esas dos razones fueron las que me hicieron mantenerme ahí hasta que el Señor me libró de esa situación, porque eso no es aprobado por Dios. Me aislé, me callé por vergüenza, era una profesional y esa situación no escoge ni sexo, ni raza, ni color, ni nada. Simplemente cualquier persona puede pasar por esa situación. El Señor me libró, ya van 13 años de mi divorcio. ¿Cómo logré salir de ahí? Busqué ayuda profesional porque era justo y necesario. Yo decía, mi psicólogo es Cristo, Él es mi ayudador, pero Él abrió las puertas para que yo pudiera entender que Él me amaba con un amor tan perfecto, que Él no quería eso para mí. Y un día el Señor le dijo a Él, mediante otras personas, porque nosotros trabajamos para la misma compañía, y el Señor le hablaba de diferentes maneras. El Señor intentó restaurar nuestro matrimonio, hasta que un día una persona le dijo, el Señor dice que tienes un tiempo límite, el Señor es un Señor paciente y da oportunidades, pero hoy te dice, tienes un tiempo límite. Si tú no cambias y no me permite restaurar toda tu familia, la voy a sacar de tu lado porque no la quiero ver sufrir más. ¿Él nunca cambió? Sucedió. Él nunca cambió. No, nunca cambió. Al sol de hoy, yo llevo 13 años, tuve 13 años sola con mis 2 hijos. Actualmente estoy casada con un hombre hermoso que Dios trajo a mi vida. Dios nos hizo una cita, porque literalmente fue así. Dios nos hizo una cita, 20 años viviendo en el mismo pueblo y nunca nos encontramos ni en una farmacia, ni... Ok, tienes tu vida rehecha en ese sentido. Gracias por, ¿verdad?, contarnos la experiencia esta mañanita. Pero qué difícil las que han vivido y las que están viviendo algunas de las mujeres, ¿no? Lo que ella dice, en el caso de ella era por lo que le enseñaron, la educación que tenía era... mujer de un solo hombre. Exacto, tus hijos no pueden tener otro papá. Peligroso a veces. Peligroso, esas enseñanzas que yo he escuchado mucho en ¿verdad? En diferentes foros. Digo, o sea, es una enseñanza correcta. Correcto. El problema es cuando si hay maltrato, no. Claro, cuando tú no te das cuenta de que tienes que parar eso porque te estás jugando la vida. Exacto. Y la vida de tu familia. ¿Sabes? Sí, esas son las excepciones. Sí. Buen día, Ruta. Sí, buen día. Buen día. La mía es más o menos como la muchacha. Pero mi problema es al revés. Yo dejo a la persona y la persona no quiere entender que yo no quiero estar con él. Ok. Se pasa pues llamando a uno, yendo por la casa, todo como que si fuera el esposo todavía. Nosotros dejamos como desde el 2011 que nos dejamos. ¿Había maltrato entre ustedes? Sí. ¿De parte y parte? No, de parte de él. De parte de él. Ok. Sí. Porque ya yo tenía mis 3 hijas anteriormente. ¿Cuánto hace que rompiste con él y él sigue persiguiéndote, por usar una palabra? Desde el 2011. Desde el 2011, 9 años ya, wow. 9 años, sí. ¿Y todavía te sigue? Sí, todavía me sigue. Wow. ¿No te da miedo? ¿Es violento? ¿Te amenaza? Está medio actualizado, pero no quiere aceptar la realidad. La pelea de él es siempre con mis hijos, que si mis hijos esto para aquí y para allá. Wow. Y he tratado de mantener la calma, pero ya estoy llegando a un punto que no puedo hacer más nada. ¿No has puesto orden de protección? Mi nena me aconseja que haga eso. Claro, se convierte en un acoso. Sí, porque oye, deberías tenerlo. Está en constante peligro, ¿no? Claro. O sea, 2011 son muchos años. va para 10 años. Sí. Correcto. Y si continúa. alguien No lo quisiera, acepta. si ella quisiera rehacer su vida, es un peligro. No tiene forma. Sí, correcto. sí. Adelante, Ruta, buen día. Muy buenos días, Dios le bendiga. Amén. Yo, 20 años en una relación donde ha habido abuso mental y emocional. Mucha gente quizás no entienda el por qué nosotras nos quedamos en esa situación por tanto tiempo. Y quizás diga, a lo mejor es que le gusta, no es cuestión de que nos guste. Es cuestión de algo que tiene más poder que nosotras, que lo que nosotras queremos. ¿Me entienden? En tu caso es que eso que tiene más poder en tu caso para que tú te quedes por 20 años, como nos estás diciendo. Mira,
yo diría, y yo no soy psicóloga o nada por el estilo, ¿verdad? Pero yo creo que quizás es el miedo al abandono, porque de pequeña, pues, mi mamá en algún momento salió del país y yo me quedé con mi abuela y con mis tías. Vi en mi otra tía que ella tenía su esposo y su casa, mi mamá era madre soltera, y yo siempre decía, yo quiero tener eso que tiene mi tía. Yo quiero tener mi esposo con mis hijos en mi casa, yo poder cocinarle a mi esposo, a mis hijos. Entonces, yo creo que eso tiene mucho que ver. Y no solo eso, ya después de 20 años, ¿verdad? También puedo decir que hace 2 años atrás he aprendido, y gracias al Señor, a amarme. Ujú. Y hasta en el sol de hoy he puesto un límite a ciertas cosas, y entiendo que el Señor está trabajando en nuestra relación a su manera. Pero, O sea, tú estás en esa relación oh sí, y es una relación complicadísima. un poco complicadísima, diría yo. Yes. Él te sigue maltratando emocionalmente, o sea, ese maltrato emocional, él te denigra, él te dice palabras feas. ¿Cómo es ese maltrato? Así mismito, como usted dice. Ok. ¿Y por Así qué? mismito. Entonces, ¿él se arrepiente y regresa o está constantemente en la misma conducta? Él se arrepiente, pasa, diría yo, 3, 4 semanas, vuelve otra vez a lo mismo. Y es algo así constante hasta recientemente que yo le di un ultimátum donde él, por su propia cuenta, recurrió a mi pastor a decir, necesito ayuda. Excelente. O sea, desde que le estás poniendo la verjita, como digo yo, desde que tú le estás tirando la línea, él se ha visto en la obligación de aceptar que él tiene un problema y que necesita buscar ayuda. Es correcto, pero me ha tomado 20 años en hacer eso. Me ha tomado 20 años en aprenderme, a amarme y a reconocer Exacto. quién yo soy en el Señor. Correcto. ¿Él va a la iglesia contigo? Negativo. Ok. Tú estás buscando ayuda simultáneamente también, o sea, ambos están recibiendo asistencia, en este caso espiritual del pastor. Sí, señor. Ok. Ujú. Pero es bien difícil y mucha gente nos juzga el por qué nos quedamos. Pero, es más que si queremos, que si nos gusta, que si no. No. La gente, tú tienes que ponerte los zapatos de nosotras para poder entender qué es lo que sucede emocionalmente y mentalmente. Claro, tú construiste una idea de que como viviste en un hogar que no tuviste, empezaste a admirar el hogar de tu tía, mujer casada con su esposo, y tú dijiste, yo quiero eso. Exacto. Y no has estado dispuesta a romper ese sueño o renunciar a ese sueño a pesar de que has sido maltratada durante 20 años. Es correcto. Y también creo en las promesas del Señor. Y eso es una cosa que también me mantiene esperando que Dios haga su parte. Yo entiendo que hay veces que tú dices, no, hasta aquí, y tú me entiendes. Quizás el Señor me dice, Sheila, perdón, es tiempo de que tú hagas, tu parte o whatever, lo que el Señor me trate de decir, y quizás yo no lo escucho, pero en mi corazón yo siento que el Señor sí puede hacer algo. Okay, Y te tengo una pregunta bien personal. ¿Tú lo amas? Sí lo amo. Ok, que tú estás en la relación también por amor. Exacto. Yo te hago ¿Por qué? solamente Correcto. una pregunta. Cuando tú dices que Dios haga su parte, ¿tú entiendes que Dios está casi obligado a que Él se convierta y cambie, o tú reconoces que es una responsabilidad que Él tiene individualmente? Correcto. Ok. O sea, tú sabes que hay una posibilidad de que él cambie, porque Dios sí cambia gente, pero sabes que hay una posibilidad de que él no cambie nunca y tú pases correcto. 20 años más en eso, ¿no? Tú tienes eso Es como correcto. claro. Ujú, sí, señor. Ok. Bien. Perfecto. Sí, eso la protege de que no las coja con Dios. Dios te dio una oportunidad de que cambiaras a mi marido y nunca me lo cambiaste. Hay algunas que han llegado a ese punto. Sí. Y yo creo que ya Dios está interviniendo con que Él esté admitiendo la necesidad que tiene, con que Él esté yendo al pastor. Dios está haciendo ya la parte que le corresponde. Si en ese proceso
cuando él termina ese proceso de asistencia con el pastor, que el pastor lo que va a hacer es orar por él, ministrarle la palabra, hablarle al corazón, él finalmente no toma una decisión final de aceptar a Cristo como Señor y Salvador de su vida, para que el Espíritu Santo sea que le cambie el corazón y le ponga uno de carne, ¿verdad? Ya Dios hizo su parte en una instancia como esa. Ya ahí no hay nada más que hacer. Me Y el preocupa, hecho, me sí, preocupa. a mí también, el hecho de que diga que está enamorada, de que lo ama, es algo esto. Ha sido ¿verdad? el motor para llegar hasta aquí. Sí, sí, Así sí. que, amiga, gracias por contarnos algo Claro tan que íntimo sí. y tan tuyo. Respetamos las razones por las Claro que tú que das, sí. obviamente. Y nos ponemos de acuerdo para que él finalmente termine convirtiéndose y humillándose ante el Señor, porque quien único nos puede cambiar el corazón es Él. Y esperamos que, ¿verdad?, tú puedas recibir esa experiencia de Él endurecer su corazón, que es una capacidad que cada ser humano tenemos de endurecer nuestro corazón delante de Dios. Pues ahí, ¿verdad?, con la dirección que Dios te dé en ese momento, pues, y el empoderamiento que tú has ido ganando de ti, de lo valiosa que eres, de quién eres en Cristo, de lo que Cristo ha hecho por ti, ha cambiado de 2 años para acá, porque ella se está mirando como Dios la está mirando de 2 años para acá, y por eso está tirando la línea. Tiene que seguir en esa dirección. Definitivo. Bueno, Experiencias difíciles, ¿no? De Sí, sí, nuestras sí, sí. mujeres, de cómo y por qué soportan tantas situaciones de maltrato. y hay Cada cosas que caso son es muy un caso, difíciles de sí. entender. Hay cosas que son muy difíciles de entender. Ella Sí. no ha hecho uso de recursos que tiene a la mano para cuidarse. Sí. Ha estado expuesta por mucho tiempo y a veces estos casos terminan Ujú, mucho peor, ¿no? ujú. Pero bueno, qué bueno que, ¿verdad? Que algo bueno ella ve que está pasando. Y hay recursos, hay pastores que han ido entrenándose en consejería de familia, y hay profesionales como los que hablan aquí en Nueva Vida, ¿verdad? Totalmente cristianos, pero capacitados en la parte profesional de la psicología y de la terapia de familia para ayudarlos precisamente a salir de esas situaciones de maltrato. Recursos Dios tiene de más para hacer el trabajo Claro que sí. que Él hace en el corazón de cada persona. Hay que Lo acudir a buscar importante- esa ayuda. Claro Lo que sí. importante es uno amarse y valorarse, porque te vas a tener a ti toda la vida. Ujú. Es contigo con quien tú vas a estar toda la vida. Y, ¿verdad? Respetamos, ¿verdad?, las decisiones de cada persona. Así que te bendecimos, te abrazamos, y a toda aquella que llamó y que nos están escuchando, que el Señor sea tu salida. Así es. 7:55, por ahí viene Christy Mueller. Tenemos una cita con ella en breve. Una